algunas de esas parece que ya fueron resueltas y el conflicto se ha normalizado, se ha expandido a nuevas exigencias a nivel de comercio digital y cibernético. Nosotros estamos yendo a un mundo sin reglas, pareciera. Estamos como que la ley que importa es la ley del más fuerte. Y esas ambiciones imperiales, la guerra en contra de Ucrania, por Rusia, que ya va a entrar a su 4º año el próximo mes. Y los conflictos continúan en el Medio Oriente y en África. Es un cambio a un mundo sin una gobernanza efectiva y donde el multilateralismo está debilitado o quizás se pone de lado y se socava. Puedo hablar de muchos ejemplos de entes internacionales que se han debilitado o han sido abandonados por las economías claves. Cuando vemos esta situación, claramente es un momento de mucha preocupación porque estamos tratando de arreglar la situación con las posibilidades que tenemos. Sin medidas correctivas no podemos seguir adelante. La competencia de Estados Unidos a través de acuerdos que socavan nuestros intereses de exportación con unas concesiones máximas y que también quiere abrir a una Europa subordinada con las acumulaciones de nuevos aranceles. Eso es totalmente inaceptable, incluso cuando se utilizan como palanca en contra de la soberanía estatal. Y la competencia de China, que con sus capacidades han sido distorsionadas, que están amenazando a afectar los sectores comerciales. Los controles de exportación son herramientas más peligrosas, desestabilizan el comercio internacional y el sistema. La respuesta para arreglar este problema es más cooperación y construir nuevos enfoques. Y claramente es crear más soberanía económica y una economía más sólida, sobre todo para Europa. En este contexto quiero hablar de 2 enfoques. El primero sería aceptar la ley del más fuerte de manera pacífica, dándonos a políticas de ese tipo. Yo creo que aceptar un nuevo enfoque colonialista no tiene sentido. Y todos los jefes de Estado y los líderes serían cómplices y deberían tomar responsabilidad si toman ese enfoque. Segundo, sería una postura más moderna, también reuniéndose para comandar el hecho y condenar la marginalización y teniendo en cuenta la decisión que tenemos frente a nosotros, Francia y Europa tienen que defender el multilateralismo porque eso nos ayuda a que compartamos el mundo sin una sola idea. Nosotros nos comprometimos de más soberanía para los europeos y, por otro lado, un multilateralismo eficiente para lograr resultados de cooperación. Obviamente Europa y Francia tienen que tener en cuenta la soberanía y la independencia, sobre todo para las Naciones Unidas y su Carta Magna, no solamente la manera antigua de vivir el multilateralismo. No hay que olvidarnos de lo que hemos aprendido de la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos que seguir comprometidos a la cooperación. Y también por esos principios que hemos decidido en unirnos a esa sociedad de Groenlandia, que cualquier persona que apoye a un aliado en un país europeo como Dinamarca. Teniendo en cuenta esta situación, este año Francia tiene la presidencia con una ambición muy clara, restablecer el diálogo de las grandes economías y para lograr una solución cooperativa en cooperación, de evitar el proteccionismo y solamente hacerlo nos traerá perdedores. Por eso es que una economía solamente puede tener una prioridad. Si analizamos la situación actual,
Es un fenómeno muy extraño. Todos tenemos que cumplir con nuestros planes de gobierno. El sobreconsumo, el consumo de China y la falta de competitividad e inversión en Europa. En eso también se refleja, de paso, no podemos decir que no tenemos suficientes resultados para que los países salgan de la pobreza. Así que nuestro objetivo en el G7 es demostrar que el mundo es capaz de lograr todavía una economía global y es comprometerse a cooperar. Cooperar no se trata de echarle la culpa a otros, se trata de aceptar la responsabilidad y comprometerse a soluciones. El objetivo del G7 será construir este marco de trabajo de cooperación para resolver las raíces de esos desequilibrios y restablecer la eficiencia con la cooperación a través de un marco de trabajo multilateral. Y que tenemos que construir puentes de más cooperación con los países emergentes. Los BRICS y los G20 por la fragmentación de este mundo. Eso no tiene sentido. Este punto es de la agenda global y cómo vamos a compararlo con la agenda del G7. También tenemos la respuesta europea. Para mí, Europa claramente tiene que solucionar sus problemas, la falta de crecimiento, la falta de crecimiento de PIB. Así que los tres pilares de nuestra estrategia para lograr más soberanía, más eficacia con protección y simplificación e inversión. Porque sabemos la competitividad de Europa todavía está atrasada y en el orden mundial de ahora en adelante encarando al enfoque chino. Tenemos que reaccionar. Primero, la protección. La protección no significa proteccionismo, pero en este momento Europa está en una situación, en un mercado único, abierto a todos, sin equilibrar el plano de trabajo. Todo el mundo tiene acceso al mercado chino, como todo el mundo puede tener acceso al europeo. Pero si se toma Estados Unidos y muchos otros países, el nivel de proteccionismo existe para la inversión y el comercio. Y los europeos son los únicos que no protegen sus propias compañías y sus propios mercados cuando otros países no respetan ese plano llano de trabajo. Por eso es que tenemos que ser más realistas si queremos proteger nuestra industria química, nuestra industria en general, del sector automotriz a otros sectores, porque literalmente están siendo aniquilados por la falta de respeto de un marco de trabajo normal y un plano llano de trabajo. Europa tiene que utilizar estas maneras si no nos respetan. Así que el mecanismo es un instrumento muy poderoso y no deberemos dejar de serlo. Y también tenemos que tener el principio de la preferencia europea. Ya hay suficiente preferencia estadounidense en sus mercados. No hay preferencia europea. Estamos creándola de manera progresiva y en los últimos documentos y las decisiones que hemos tomado. Por ejemplo, el primer ejemplo, que es muy bueno, por cierto, estamos alineándonos con Alemania para lograr un marco de trabajo ambicioso y eso es un proyecto decisivo. Le digo a la Comisión Europea que se presente a principios del 2026 con el nivel más alto de ambición para poder lograr, diría, en los diferentes sectores. Eso es el principio de preferencia europea. Es una necesidad. También tenemos que actuar en las importaciones en relación a este tema de protección y en el contexto de las tensiones. Europa tiene que fortalecer sus instrumentos de defensa para poder hacer los estándares regulatorios y debemos establecer un valor agregado de la inversión extranjera, teniendo proyectos con gran potencial y eso nos va a crear un balance con China. China está bienvenido, pero lo que necesitamos es más
inversión extranjera en ciertos sectores para contribuir a nuestro crecimiento, para transferir algunas tecnologías y no exportar solamente lo que haga Europa o productos o dispositivos que a veces no tienen los mismos estándares o son más subsidiados que los que se producen aquí en Europa. No es ser proteccionista. Se trata de restablecer este campo igualitario de trabajo para proteger nuestra industria. Desde las preferencias europeas y los incentivos para más FDIs, esta estrategia es clave y en paralelo proteger nuestra economía también requerirá una estrategia de resiliencia, sobre todo en las exportaciones de las cadenas de suministro, especialmente para materias primas, semiconductores, tierras raras y diversificar nuestros socios. Otra parte de la economía europea y de la estrategia europea debería ser la simplificación.